Ok, buenas tardes. Ya estamos comenzando con esta tercera semana del módulo de la información al conocimiento, del cual se comenzó desde el pasado lunes 16 de mayo y finalizará el próximo domingo 22 de mayo. Así que les recuerdo, mi nombre es Keira Navarro, soy su asesora virtual y el día de hoy voy a estar en este espacio. Tuve unos problemas técnicos, entonces probablemente cuando estén viendo esta sesión será porque dejé grabada dentro del espacio del foro de novedades para que puedan visualizar y también adelantar. El día de mañana vamos a tener otra a las 7 de la noche en tiempo del centro de México. Entonces, pueden unirse a esa también para que vayamos resolviendo dudas y que podamos intercambiar esta tercera semana, las actividades que hay que realizar, así como el objetivo de esta tercera unidad. La secuencia del trabajo, ya que es que pueda darles la bienvenida, que veamos el objetivo de esta sesión, también la revisión de contenidos de manera general, dudas y comentarios, y que entre estos dos últimos también recuerden la importancia que tiene revisar la rúbrica de cada una de las actividades integradoras. ¿Para qué? Para que ustedes puedan, así cuando yo les voy dejando una retroalimentación, ustedes puedan comprender de mejor manera y yo también pueda explicarme mejor el por qué están teniendo alguna calificación que a lo mejor no coincide con la que ustedes esperaban, porque quizá no se revisó de manera tan detallada lo que es la rúbrica de cada una de las actividades. El objetivo de información acerca de lo que es la tercera unidad, y ya que ustedes en tiempo real no se encuentran aquí, que posteriormente el día de mañana vamos a intercambiar, así que pues son verduras, dudas a partir de la revisión de los contenidos, de las actividades del módulo y también de las videosesiones del mismo, que es lo que ustedes ven previo a que puedan revisar e ingresar a este espacio. Ok, las reglas de comunicación virtual, aquí las vuelvo a recordar porque es importante que desde que comienzan a participar, ustedes las utilicen. ¿Para qué? Para respetar tiempos de las demás personas y que de esta manera vayamos generando un diálogo, pero siempre con respeto y que además sea de una manera clara, coherente y que no vayamos a interrumpir a la otra persona. Y bueno, como en este caso únicamente me encuentro yo, de mí aplica que pueda llevar un orden de lo que es este espacio abierto y que posteriormente ustedes que se unan el día de mañana puedan de igual manera acatar esta regla y también la parte de la cordialidad para que tengamos una mejor comunicación y nos comprendamos entre todos y todas. Siguiente. Como pueden observar en esta tabla, nos encontramos en la tercera semana, sí, ya en la tercera. Esta tercera semana está relacionada con lo que es la reseña y también con lo que es el relato. Entonces, durante lo que es, permítanme un momento, durante lo que es esta presentación de la tercera unidad, nos vamos a enfocar mucho en eso. ¿Qué creen? Ya avanzamos con 4 actividades integradoras durante las 2 semanas pasadas y durante esta tercera vamos a avanzar otras 2. La unidad 3 se llama leer y escribir para comprender. No, perdón, analizar y escribir para comunicarse en diferentes contextos. La segunda es la que se llama leer y escribir para aprender. ¿Por qué coloco las dos? Y también porque aparecen en la imagen, porque las dos están relacionadas de manera muy estrecha. Entonces, la actividad integradora número 5, que es la reseña, y la actividad integradora número 6, que es el relato, van directamente de la mano para que ambas puedan complementarse y se comprenda mejor con lo que vimos de manera previa durante la semana pasada, que tiene que ver con textos, tipos de textos, ideas aplicables y también con lo que es el resumen. Y de ahí a que todo vaya interconectado. ¿Para qué? Recuerden, la semana de integración ya se acerca y es la siguiente. Ya después de ella, básicamente vamos cerrando lo que es este módulo número 2. Y cuando se trata del cierre, vamos a tener un proyecto integrador en el cual ustedes van a ahora sí que integrar o reunir todas estas actividades que ya hicieron de manera previa durante las semanas 1, 2 y 3. ¿Por qué? Porque recuerden que este proyecto integrador tiene un valor mayor
de las actividades integradoras, de ahí a que sea solo uno. Entonces, es importante que tengan a la mano sus actividades. ¿Para qué? Para que cuando llegue el momento en el que lleguen a llenar su documento, porque durante la semana 4 es un documento el que ustedes tienen que descargar y llenar de acuerdo a lo que les pide, entonces ya únicamente teniendo a la mano lo que son sus actividades integradoras, van a poder anexarlas ahí y entonces va a ser muchísimo menos complicado que puedan entregar este proyecto integrador, que repito, tiene un valor mayor al de las actividades integradoras. Ok, avanzamos. Cuando se trata de esta unidad 3, les repito, va completamente de la mano con lo que es la unidad 2, que es leer y escribir para aprender. Cuando se trata de esta unidad tiene un propósito, y cuál es producir reseñas y relatos coherentes, así como cohesionados, a partir de la lectura analítica y crítica de los textos, así como el uso de las tecnologías de la información y la comunicación con la finalidad de favorecer una comunicación eficiente en diferentes ámbitos de su vida. El propósito es de suma importancia. ¿Por qué? Recuerden, Prepa en línea no únicamente se trata de que se llegue, o la escuela en general ya no debería ser así, el que se llegue, se memorice y se olvide, sino que todo lo que van aprendiendo puedan aplicarlo en su vida cotidiana. Y cuando se trata de este módulo, es importante para que ustedes puedan comunicar sus ideas, que puedan expresar a través, incluso si es de las redes sociales de manera escrita o incluso a través de videos, a lo mejor en alguna red en donde suban audios tal vez o cuando los envíen a través de aplicaciones como WhatsApp, les sea menos complicado que puedan expresarse a través de las mismas. Y entonces, a partir de ello, se mejora la comunicación de qué es lo que quieren lograr en los diferentes ámbitos de su vida. ¿Cuáles son estos ámbitos? Tenemos por un lado el escolar, que es en el que nos vamos a enfocar, pero también ustedes lo van a aplicar en el familiar, social, personal y también en el laboral. ¿Por qué? Porque durante todos estos contextos nos estamos comunicando de manera continua. Entonces es importante que podamos expresar nuestras ideas a través del habla y también a través de lo que es la escritura. Y cuando sucede de esta manera, entonces podemos expresar mejor nuestras ideas y las demás personas puedan comprender mejor lo que estamos dando a entender. ¿Ok? Entonces, pasamos a lo que es el primer tema de esta unidad número 3. Recuerden, quizá en este momento no están en tiempo real en lo que es este espacio abierto, pero a lo largo de la semana ustedes pueden enviarme mensajes para que yo los responda de las dudas que tengan con actividades integradoras y también con lo que son las 2 encuestas que ustedes tienen que responder durante esta tercera semana. Ok, más adelante les diré la importancia que tienen y ahorita vamos a comenzar con lo que es el contenido. ¿De acuerdo? Ok. Lo primero que tiene que ver con esta tercera unidad es el relato. ¿El relato con qué está relacionado? El relato se encuentra en nuestra vida cotidiana, casi. Podamos expresar sobre todo de manera escrita y también de manera un tanto oral, cómo es que se puede realizar y cómo se va a llevar a cabo. Lleva pasos para elaborarse. El primero es que se elija un tema. ¿Cómo vamos a elegir un tema? Bueno, a lo mejor de lo que quiero hablar y sobre todo algo que recalcar es que como se va a escribir un tanto de manera libre, es importante que cuando suceda un bloqueo de ideas, busquemos maneras de despejarnos. Particularmente para el relato podemos comenzar con algo que recordemos o algo que nos sucedió que nos parece impresionante y que nos parece que puede mantener a alguien con la atención fija durante cierta cantidad de tiempo. Cuando se trata del relato, tenemos que elegir un tema, repito, que llame la atención. Entonces, a lo mejor lo que yo quiero narrar es una ocasión en la que iba caminando y de repente sentía pasos detrás de mí, pero que después cuando me di cuenta lo que ocurría no era una persona que iba detrás de mí, a lo mejor iba detrás de mí, no lo sé, un perro. Pero quizá yo en ese momento me espanté y para mí fue impresionante porque la cantidad de latidos que tenía en mi corazón era mucha. Y entonces me provocó miedo. Pero conforme vamos dejando pistas de qué es lo que ocurre, sucede el relato. Así que elegimos tema. No sé, a lo mejor algo que tenga que ver con terror o algo que tenga que ver incluso con humor.
Segundo, establecemos un narrador. Un narrador, ¿cómo puede establecerse? De tal manera que una persona en primera persona, tercera persona o alguien omnipotente, se dice, omnisciente, perdón, esté relatando lo que sucede durante lo que son las diferentes escenas dentro del relato. Delimitar a los personajes. Lo mejor sería que para delimitarlos escojamos una cantidad para que no vaya a confundirse el lector de cuántos son los personajes que están y que estén bien delimitados por nombres, características físicas y también para su forma de ser, porque de esta manera entonces pueden ir conociendo de tanto una manera más profunda al personaje que está durante una escena, por ejemplo, y que no vayan a confundir a uno con otro y que de esta manera se puede ir comprendiendo mejor lo que queremos decir a través del relato. Tercero, que se pueda, perdón, cuarto, que podamos plantear un cambio. ¿Esto cómo es? Una introducción, ok. Recuerdo una vez que yo iba caminando, ahí comienzo con mi relato, desarrollo, y en esa ocasión ya venía de regreso de lo que había tenido que hacer cuando escuché unos pasos detrás de mí. Yo, apresurada, continué mi camino para llegar a mi casa y entonces en el cambio final es, hasta que decidí voltear la mirada porque tenía bastante curiosidad de qué era lo que venía detrás de mí y descubrí que era un amistoso perrito que estaba acompañándome en el camino. Entonces se da un cambio. A lo mejor durante el relato se va generando cierto miedo porque quién me puede venir siguiendo, quién puede venir detrás de mí, qué me puede hacer y demás. Pero al final sí resulta que es un perrito, no sé, a lo mejor un Golden Retriever que de repente son bastante carismáticos o alguno pequeñito incluso, pero que se escuchan pasos que hasta cierto punto generan curiosidad. Entonces se da un cambio en el relato. Y es así como podemos ir delimitando qué es lo que ocurre. Ahora, los indicios o las pistas se refieren a que durante el inicio o la introducción y también durante el desarrollo de este relato vayamos dando indicios de que va a haber un cambio durante el relato. Que mientras yo vaya narrando, de repente vaya dejando así como de, pero no eran unos pasos usuales, a lo mejor. ¿Por qué? Porque hay que recordar que un perro tiene 4 patas, entonces su caminar no se va a escuchar al igual que el de un humano. Ahí voy dejando un inicio de que a lo mejor no es un humano lo que me va siguiendo. ¿Por qué? Porque es un sonido diferente. O a lo mejor hay algunas personas que piensan que es por el tipo de zapatos que lleva. Pero eso no lo pueden saber. Sin embargo, cuando yo doy este dato, genera cierta curiosidad. Entonces, ya cuando llega el cambio final, ya es como que sucede, pero hasta cierto punto alguien se lo esperaba o alguien encontraba que eso era lo que estaba sucediendo. Mm, para el relato, por ejemplo, si hablamos acerca de una serie, como podría de ejemplo Mentes Criminales. En Mentes Criminales lo que ocurre es que resuelven casos de parte del FBI. ¿Sí era el FBI? Sí, era el FBI. Entonces, lo que sucede con esta serie, y si lo hablan a partir del relato, es que comienzan a narrar cómo es que sucedió, qué fue lo que ocurrió con el caso o con la escena del crimen, y a partir de la misma, entonces van determinando o van encontrando pistas de quién pudo haber sido la persona que cometió el crimen, ya sea incluso que se haya robado un collar de perlas a lo mejor, y que al final termina siendo alguien que muchas personas no se esperaban, que incluso que apareció en escena y que estuvo ahí ayudando. Por ejemplo, recuerdo que en un capítulo, si no me recuerdo, una chica había solicitado apoyo porque su novio había sido secuestrado y resulta que había sido secuestrado por su mismo hermano. Es decir, ella tenía que ver y sabía absolutamente todo, pero durante la investigación no se habían encontrado como tal pistas certeras de que fuera ella. Entonces, durante el relato da un giro inesperado de quién fue la persona culpable de ese secuestro. Entonces, cuando ocurren estas pistas, es que se va dando, repito, un cambio final, pero que previo a este tenemos ya algunas pistas de qué es lo que va a ocurrir o qué es lo que va a suceder durante un relato o una historia que estamos contando. Por último, aquí, por ejemplo, lo que mencioné de Mentes Criminales, que es una serie, se va dando de manera audiovisual, es decir, ocurre el video y ocurre también el audio.
pero cuando se trata de un relato oral, se aplica más con lo que es la escritura. Entonces es importante que sí, repito, nos bloqueamos, que comencemos con una lluvia de ideas. Recuerdo cuándo, varios recuerdos ahí y que ya cuando los tengamos plasmados en una lista, seleccionemos el que más nos llame la atención. A partir de este que nos llame más la atención, entonces ya podemos ir diciendo, bueno, quizá con este es con el que yo quiero trabajar. Ya comenzamos a narrar, definimos nuestros personajes, definimos nuestro narrador antes que a los personajes, vamos desarrollando nuestra introducción, nuestro desarrollo y nuestro cambio final, pero al finalizar lo que podemos hacer es revisar la ortografía. Algo que también puede ocurrir como ejercicio es que una vez que estamos ya hasta cierto punto, como un 95% seguros más o menos, de que nuestro relato ya está siendo terminado, lo tomamos y como es escrito, vamos con alguien y decimos, oye, mira, resulta que tengo este relato. Bueno, aquí tengo un ejemplo de un libro. Mira, aquí está este relato. ¿Puedes leerlo, por favor? Ya la persona lo lee y le preguntan, ¿en qué comprendiste el relato? Bueno, comprendí esto. Ok, si cuando la persona me dice que comprendió lo que yo quería dar a entender con el relato, entonces, ok, ya está bien, al menos la idea que yo quería expresar se comprende, así que continúo revisando lo que son la ortografía, los signos de puntuación, porque recuerden que un punto y una coma hacen muchísima diferencia, o las tildes también. Entonces ya a partir de ello es que puedo decir que he terminado mi relato y que lo que quería brindar a partir del mismo se va a poder comprender por las demás personas. Así que así es más o menos como vamos avanzando con lo que respecta a este relato. Siguiente, el comentario. El comentario está relacionado con qué se puede comentar. ¿Por qué que se puede comentar? El comentario va muy de la mano con lo que es bastantes aspectos que vayan relacionados con la reflexión y cierto tipo de valoración para expresar un análisis ante un texto. Pero ¿qué creen? El comentario no se trata de que digan, no, tu relato es muy malo, o no, tu texto es muy malo, o no, no comprendí absolutamente nada. Si yo coloco esto, entonces no estoy dando una retroalimentación certera o algún tipo de crítica constructiva para la otra persona. El comentario sirve para aportar. ¿Por qué para aportar? Porque a partir de la misma, entonces yo puedo argumentar, yo puedo tener imparcialidad, yo puedo apoyar y además yo puedo ser objetiva del texto que estoy leyendo. ¿A partir de qué? Del comentario. Entonces, acá, básicamente, el comentario se basa en lo que es el apoyo, argumentación, imparcialidad y objetividad. ¿Y cómo se realiza el comentario? El comentario se puede elaborar a partir de que se aproxima al texto. ¿Cuál texto? En cada semana les presento un libro que a mí me gusta mucho. Por ejemplo, este se llama La historia de un loco. Este es un libro, cuenta como texto literario. Aproximación al texto es que yo lea todas estas hojas que están aquí, las que son 500 y algo. 495 hojas que tiene este libro, yo las voy a leer. ¿Por qué? Porque yo no puedo realizar un comentario basándome únicamente en que lo abra, que revise quizá lo que es la llamada sinopsis, a lo mejor aquí atrás, y que haya leído unas 5 páginas. No, porque si hago eso, muy difícilmente voy a comprender la idea general de lo que me quiere decir el autor, que es John Katzenbach. Entonces, si John quiere dar a entender una idea, yo tengo que leer todo el texto. Si no, el comentario va a estar muy incompleto y probablemente, si yo se lo envío a John Katzenbach, que es el autor, no va a comprender porque va a decir, oye, pero seguro que terminaste de leerlo, o si leíste el final, o si llegaste al desarrollo, o llegaste al cambio que había de repente ahí. Y si yo digo que no, entonces va a quedar como muy incompleto el comentario que realice sobre este libro. Entonces, primero me aproximo al texto. Perdón, un pequeñito ataque de tos. Ok. Cuando se trata entonces de este libro, lo que sucede es que voy a leerlo todo, voy a leer el título, voy a leer la
sinopsis, voy a leer incluso la reseña que tiene, voy a leer los datos de impresión, voy a leer los datos del autor, voy a leer cómo se llama cada uno de los capítulos y voy a ir asegurándome que yo lo esté comprendiendo. Por ejemplo, este no tiene nombres como tal de cómo se llama cada capítulo, pero tengo aquí que es el capítulo número 26. Se van enumerando de esta manera y entonces yo voy comprendiendo como voy avanzando que estos capítulos de este libro en particular no tienen nombre, sino que más bien se asignan por números. Entonces, una vez que ya me aproximé al texto, ya puedo seguir avanzando. Voy a tener una planificación del comentario, es decir, ¿qué es lo que quiero dar yo a entender con este comentario? ¿Y esto cómo se va a realizar? De tal manera de que el comentario que yo elabore, repito, esté bien hecho para que la persona pueda comprender por qué le estoy haciendo yo este comentario. Si no, va a ser muy difícil que vaya comprendiendo por qué estoy haciendo esto. Si no lo explico, entonces no va a quedar clara la idea del por qué está sucediendo o por qué estoy diciendo lo que estoy diciendo. Cuando se trata de la planificación del comentario, debo identificar el tema del texto. Voy a identificar la estructura y voy a abordar cada parte del texto. Voy a ver cuál es el tipo de género, voy a ver cuáles son las características, voy a ver si este texto en particular, que es literario, tiene coherencia y tiene cohesión, si es adecuado. Y también voy a elaborar un borrador o esquema de la redacción del comentario. Porque, repito, cuando se trata también, antes mencionaba el relato, es importante que a través de lo que estamos escribiendo se comprenda la idea. Yo puedo hacer mi comentario y dárselo a alguien más y decir, oye, ¿puedes leerlo? ¿Puedes decirme si lo que yo escribí es lo que tú estás comprendiendo básicamente? Y si la persona dice, sí, estoy comprendiendo muy bien, entonces desde, bueno, ok, estoy expresando la idea de una manera correcta, coherente y clara para la persona que va a pasar a través de este comentario. Siguiente. Ya cuando tengo esto, entonces voy a tener lo que es la redacción del comentario. Aquí ya voy a destacar lo más relevante del texto y lo voy a relacionar. También voy a explicar el contenido, voy a explicar cuál es la lingüística que contiene, el tipo de palabras que utiliza, si hay algún lenguaje específico o no. Por ejemplo, aquí cuando se trata de la historia del loco, como la historia del loco, de repente incluyen algunos trastornos de psicología. Entonces, si se incluye esto, lo importante es que quien está leyendo vaya comprendiendo. Si, por ejemplo, aquí me colocan que la persona tiene paranoia o delirios, a lo mejor tiene incluso esquizofrenia, para que yo pueda comprender eso, primero tengo que googlearlo o buscarlo en un diccionario y que pueda comprender de qué me está hablando este texto. Porque si no, entonces no voy a comprender la idea y va a quedar como muy generalizado, que es lo que estaba tratando de decirme el autor. Cuando se trata de la redacción del comentario, también va a ocurrir que vamos a demostrar lo que se comenta, es decir, vamos a citarlo. Recuerden que ustedes durante sus actividades, por el momento, no han utilizado citas. Sí han hecho referencias, pero durante los módulos siguientes va a comenzar a utilizar las citas. Por ejemplo, yo puedo decir, como Katzenbach lo demuestra en su libro La historia del loco, Francis no tuvo ocasión de hablar hasta media mañana. Un engañoso y deslumbrante sol de primavera entraba por las ventanas y enviaba explosiones de luz por los pasillos, reflejadas en un suelo del que se habían limpiado todos los signos externos del crimen. Punto, 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 cierro comillas. Cuando hablo entonces de eso, es que tengo que citarlo. Ya dije de manera anterior, como menciona Katzenbach, entonces termino con comillas, abro paréntesis, coloco el año del libro y cierro. Entonces ya a partir de ello yo hago la referencia de lo que es este libro con los datos de este libro y ya puedo utilizarlo como cita textual y también su referencia. ¿Por qué? Porque si no coloco una referencia a través de la cita o a partir de la misma, entonces va a sonar un poco perdido de dónde obtuvimos esas palabras si no son nuestras. Si las tomamos prestadas de otro autor, siempre hay que dar créditos de lo que alguien está haciendo. Si no, recuerden que se toma como plagio, ¿de acuerdo? Y por último, la revisión del comentario va relacionada con que revisemos claramente si justamente muestra eso, si es claro, si no es claro, si hay que cambiarle palabras o no hay que cambiarle nada.
Y entonces, ya yo al leer este comentario, al darle más que me ayude a revisarlo, entonces ya va a quedarme a mí un poquito más claro si se está comprendiendo lo que quise decir o de plano no se está comprendiendo absolutamente nada de lo que quise decir. Y esto está relacionado con el segundo tema. Vamos por el tercero y el último. Tengo un momento, tengo una complicación aquí. Ok, estoy de regreso. Cuando se trata de la reseña, entonces ya vamos a encontrarla dentro de también lo que vamos a ir redactando de manera escrita. Porque la reseña incluso puede darse en un video, sí, pero lo usual es que primero se escriba. Entonces, cuando se trata de la reseña, también vamos a tener diferentes pasos para elaborarla. Pero, ¿qué es la reseña? La reseña básicamente combina información de un texto base, a lo mejor algo que se expone de algún tema, y lo vamos a relacionar con una visión crítica o una valoración del mismo texto. Es decir, yo puedo decir de un texto científico, quizá de mi área más especializado en educación o en psicología educativa, y entonces ya yo puedo revisarlo. Puedo hacer una reseña crítica, puedo decir que a lo mejor lo que contiene no va de acuerdo a lo relacionado con el tema y demás, pero yo no puedo decir, a mí no me gustó y por eso le pongo 5. ¿Por qué? Porque sí le estoy dando una valoración, pero siempre tiene que incluir una argumentación. Y el que a mí no me haya gustado no significa que a otros sí no les haya gustado tampoco. Entonces tengo que hacer esta diferenciación entre qué es lo que yo estoy dando por opinión propia y qué es lo que puedo decir yo a partir de una argumentación para poder explicar qué es lo que ocurre con esto. Entonces, hay diferentes elementos estructurales dentro de la reseña. Cuando se trata de esto, nos vamos a encontrar con que va a haber referencias bibliográficas. ¿Y qué hay aquí? Aquí, para elaborar primero la reseña, y voy a volver a utilizar este libro como ejemplo, es que voy a tratar de buscar nombre del autor. Aparece en la portada. Aquí quizá no lo alcanzan a ver porque está un poquito lejitos y está al revés, pero dice John Katzenbach. Después, título de la obra, La historia del loco, tal cual, así se llama y aparece en la portada. Lugar de edición, ya entonces voy, cuando se trata de un texto literario, lo abro. Aquí me parece uno, aquí no viene, pero ya en la siguiente página que está... Aquí aparece hasta la cuarta página, me parece. Ok, 1, 2, 3. En la tercera página, en esta parte no lo alcanzan a visualizar, pero aquí aparecen datitos. Y entonces yo voy a buscar estas referencias bibliográficas. Aparece lugar de edición. Voy a buscar y entonces me va a aparecer que fue editado en Barcelona. Después tengo que buscar la editorial. La editorial aparece aquí desde el inicio, la trama. Aparece en la portada, tal cual. Después, la fecha. Vamos a encontrar diferentes fechas. Cuando se trata de un texto literario, por ejemplo, aquí me encuentro edición, la primera fue en 2004. La reimpresión fue en agosto del 2008. Entonces, la original digamos que fue en el 2004 y me quedo con ese año. Y después, número de páginas. Ya entonces me voy hasta el último. Afortunadamente yo ya leí este libro, así que no puedo adelantarme el final o no puedo spoilearme qué es lo que va a suceder o hacerme algún adelanto. Y me encuentro con la última página y hasta acá me aparece. Las páginas casi siempre están aquí arriba o aquí abajo del libro. En este son 495. Entonces ya tengo mis datos de referencias bibliográficas. Puedo encontrarme también si la obra está escrita en el idioma original. Por ejemplo, este es en español, pero originalmente fue escrito en inglés. Entonces, también la disciplina a la que pertenece el nombre del traductor. Y aquí igual voy a buscar quién fue quien lo tradujo. Por otro lado, si no vienen en el libro los datos,
Por ejemplo, en mi caso, en este libro no viene quién fue que lo tradujo, pero yo lo puedo buscar quizá en internet a partir de la editorial. Y también en ocasiones aparece la reseña, pero sobre algo no escrito, es decir, una película, una serie, obras, presentaciones. Y aquí entonces tenemos que buscar título, director y otros elementos que la identifican. En dónde fue grabada, quizá parte de la trama, en qué fecha se grabó. Por un lado, en qué fecha se grabó y por otro lado, en qué fecha se estrenó, por ejemplo, cuando se trata de una película. Entonces, como siguiente elemento tenemos lo que es el comentario o resumen. ¿Por qué? Porque a partir de esta reseña, para elaborar una reseña se puede hacer a través de un comentario o de un resumen. Entonces, aquí vamos a encontrar que se va a incluir una síntesis del texto. Voy a hablar sobre el autor, sobre la obra y sus técnicas. ¿El autor cómo? En esta parte, por ejemplo, de este libro, aparecen datos generales. Dice, John Katzenbach posee una larga trayectoria como periodista especializado en temas judiciales, trabajo que ha ido compaginando con la escritura. Además de la historia de Loco, es autor de In the Heat of the Summer, nominada al premio Edgar y llevada al cine con el nombre de The Mean Season, The Traveler, Days of Rocking, Just Cause, The Shadow Man o El Hombre Sombra. Y también tenemos al psicoanalista y La Guerra de Hart, las últimas dos publicadas por Ediciones B. Entonces aquí nos dicen que ha trabajado con otras editoriales, además de esta que es en la que me encuentro, la de La Historia del Loco. Por tanto, voy obteniendo más datos acerca de quién es el autor, por qué está escribiendo, y entonces nos encontramos con que este autor está relacionado mucho con los temas judiciales. De ahí a que cuando escriba y plasme en sus obras datos relevantes de ese tipo, les sea muchísimo más sencillo poder redactarlos. ¿Por qué? Porque ya se ha informado de manera previa de qué es lo que son. Ahora, una vez que he terminado esto, voy a encontrarme con la llamada evaluación. Ahí voy a expresar el juicio valorativo de la obra. Voy a señalar aspectos positivos y negativos. Voy a procurar que sean tanto buenos como malos de manera equitativa. Pero como recuerden, no puedo decir, sí, a mí me encantó la historia del loco porque sí, o le voy a poner 10 y ya. No, yo puedo valorar esta siempre y cuando yo diga los aspectos. Quizá porque el título va muy relacionado con lo escrito, quizá porque el final es imprevisto, quizá porque los personajes tienen personalidades que los diferencian perfectamente el uno del otro, quizá porque las escenas que están relatadas en el libro van perfectamente con lo que va o lo que es el autor, es decir, que él ha podido representar a través de la misma y que yo he podido imaginarme de muy buena manera qué es lo que está ocurriendo en el libro, o a lo mejor puedo colocar que no, que por lo contrario, los personajes son muy incompletos, no se diferencia quién es quién, a lo mejor el nombre de el título del libro ni siquiera está relacionado con lo que es la historia, a lo mejor el final no fue del todo concluso porque no reúne todos los datos que habían dado a lo largo del libro, o a lo mejor me dan pistas y al final resulta que ni siquiera concluyeron en absolutamente nada. Esto lo voy a ir entonces incluyendo dentro de lo que es mi reseña crítica, porque es lo que hace una crítica, valorar qué es lo que contiene un tipo de texto. Particularmente del que yo les estoy hablando, recuerden, es un texto literario. Entonces, vamos a encontrarnos con diferentes tipos de reseña. Y acá van a ocurrir dos. La primera es la descriptiva o crítica. ¿Cuáles son estas dos? La descriptiva va relacionada con que se procuren listar las características de lo que estamos reseñando. En mi caso sería de este libro. Y que el procedimiento para su elaboración sea identificar, describir y resumir. Y básicamente sea eso, que yo pueda describir qué es lo que sucede en este libro. Que por otro lado a lo mejor sea crítica, que es la que van a realizar ustedes en su actividad integradora. Entonces, eso es en la reseña, que es la actividad integradora número 6. Ahí entonces iban a aplicar la crítica. Recuerden que se va a emitir un juicio valorativo, positivo, negativo o de ambos, y que a partir del mismo van a orientar al lector. ¿Para qué? Para que si yo hago una reseña crítica de lo que es la historia de Loco, alguien pueda decir, ok, son más los aspectos positivos si lo compro o no.
La verdad es que la reseña me dejó con muy pocas ganas de adquirir ese texto. Entonces, no lo compro. A partir de ello es que, además de describir, voy a opinar. Pero recuerden, siempre con argumentos. Si no incluye argumentos, entonces únicamente es como si dejara una crítica tal cual, pero sin tener algo que valorar como tal o cosas que pueda cambiar o modificar el autor de a quien le estoy realizando esta valoración o este juicio valorativo. Por otro lado, tenemos otros tipos de reseñas, perdón. La primera es la informativa. Aquí se va a utilizar la generalización, es decir, se va a dar a conocer algo, se va a informar, como lo dice la palabra. Segundo, comparativo. Voy a identificar semejanzas y diferencias entre opiniones fundamentadas de algo. Es decir, a lo mejor lo que voy a hacer es comparar entre por qué sí, por qué no, o a lo mejor voy a utilizar esta para que alguien pueda leerla y tener su propio juicio. Y ya no únicamente diga yo que es positivo o negativo, sino que alguien más decida a partir de lo que está leyendo, de lo que escribí. Igual puede ser una motivadora. Es decir, si yo quiero motivar a que alguien lea la historia de Loco, entonces voy a utilizar todos los aspectos positivos que me sean posibles. No voy a mencionar lo negativo, no voy a mencionar lo que no me gustó, no voy a mencionar lo que quizá pudo haber mejorado, sino que todo lo voy a destacar como que estuvo perfecto, es el libro más maravilloso de la historia y todos deberían leerlo. Por los personajes, por la portada, por el contenido, por la historia, por los giros, por la trama, por los detalles que se dan en cada escena que se está relatando, a lo mejor. Entonces, así voy a hablar de todo lo positivo y lo negativo se me va a olvidar. Y la confirmativa, esta se usa para ratificar una opinión sobre lo que se reseña. A lo mejor lo que estoy leyendo es un juicio acerca de si la comida mexicana es la mejor o no, o la gastronomía peruana a lo mejor. Entonces ya en la afirmativa voy a decir, sí, esta reseña tiene razón por esto. Voy valorando, voy emitiendo un juicio valorativo, repito también, pero dentro de esta siempre existe la argumentación, pero únicamente para confirmar. No voy a utilizar quizá algún tipo de crítica, mucho menos si es destructiva, pero sí voy a confirmar algo que se intenta decir. Y ahora, para elaborar una reseña, yo les sugiero, porque aquí quería colocar la imagen, pero realmente es muy larga, entonces no se alcanza a visualizar de manera correcta. Por lo cual les sugiero que ingresen a lo que es el recurso Pasos para elaborar una reseña. Se encuentra ahí dentro de mi aula en la semana número 3 y se llama justo así, Pasos para elaborar una reseña. Y es una imagen muy larga que contiene literal paso por pasito, literalmente paso por pasito, cómo se tiene que realizar lo que es una reseña. Y a partir de ahí es como ustedes pueden elaborar la suya para su actividad integradora número 6. Así que les sugiero, repito, ustedes están viendo esto a ese tiempo, entonces si tienen alguna duda, me escriben a través de lo que es mi correo o también a través de lo que es la mensajería de la plataforma, ¿de acuerdo? Ok, siguiente. Ya que no tenemos dudas por micrófono chat, ustedes me las hacen llegar a través de lo que es mensajería o correo. Repito, ahí voy a estar resolviendo sus dudas. ¿Qué más va a suceder esta semana? Se lo recuerdo. Si ingresan a lo que es la tercera semana, van a encontrar que les aparecen hasta el último 2 encuestas. Una se llama Opina sobre tu módulo y 2 Opina sobre tu asesor virtual. Estas 2 son confidenciales. Ustedes pueden decir muchísimos comentarios acerca de mí, con juicios valorativos incluso, pero para mí no van a llegar como tal, van a decir fulanito o fulanita hizo este comentario de ti. No. Más bien es para que yo pueda mejorar en próximos módulos lo que ustedes me señalen para mejorar, porque al final de cuentas todos estamos en constante aprendizaje. Y si yo puedo mejorar algo, me alegraría mucho que me lo pudieran hacer saber y que de esta manera yo lo pueda mejorar para futuros módulos de lo que es el 2 o incluso si ustedes lo hacen para la cuarta semana, también pueden ir identificando. Y también, si ven, aparece ahí dentro de lo que es este tipo de encuestas, lo que es la encuesta, pero para evaluar el módulo. Esto también es importante porque de esta manera también Prepa en línea puede ir a partir de lo que son los contenidos, actividades, recursos, mejorando para que ustedes puedan ir aprendiendo de la mejor manera
que al final de cuentas eso es lo que interesa, que sea un aprendizaje que ustedes puedan aplicar en su vida cotidiana en los diferentes ámbitos en los que se encuentren. Algo que quiero recordarles es que durante cada una de las actividades integradoras, si entran a las 5, por ejemplo, se van hasta la parte de abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo. Y en la parte donde dice cómo se evaluará, dice, la valoración de tu actividad se realiza con base en la siguiente rúbrica. Y cuando pasan encima de la palabra rúbrica, les va a descargar un documento o se los va a abrir en automático dentro de el navegador que estén usando. Ahí les van a aparecer los diferentes niveles que aparecen. Les aparece experto, capacitado, aceptable, aprendiz y requiere apoyo o no valuable. Por ejemplo, en no valuable, si yo llegara a colocarles, es porque aquí, según la rúbrica que es en la que me baso para hacer las evaluaciones, no las hago solamente porque yo quiero, sino que ya tenemos esta rúbrica establecida. Particularmente de esta actividad integradora 5, yo les pondría no valuable si ustedes no entregan la actividad, se detecta plagio, que era algo que les decía que es de suma importancia evitar, y que no cumpla con los criterios mínimos solicitados para poder ser evaluados. Es decir, si únicamente me envían un documento que contiene la portada, ahí no puedo evaluar nada, porque la portada es importante por los datos de identificación, pero si no contiene lo que debería contener, entonces voy a colocarles ahí en no valuable y automáticamente se vuelve un 0. Si pasa esto, lo que tendrían que hacer es revisar qué sucedió con el archivo que ustedes mandaron y enviarme un mensaje a través de la plataforma o a través del correo electrónico. Y ya desde ahí, entonces ustedes me dicen, oiga, asesora, ahí fíjese que envié de manera errónea una actividad que no era. También me ha pasado que me envían actividades que no son. Por ejemplo, que me manden la actividad integradora número 1 en el espacio de la actividad integradora número 4. Entonces, procuren revisar que el documento que ustedes adjuntan sea el correcto. Recuerden que para que puedan solicitar extensiones de tiempo únicamente se dan hasta la cuarta semana. Ya en la quinta semana no voy a poder otorgarles ninguna porque se va cerrando y se va entregando lo que es el portafolio con las calificaciones de cada uno de ustedes. Así que cuando se trata de extensiones de tiempo tienen hasta 72 horas. Por ejemplo, hoy se cumplen las 72 horas para que me pidan su extensión. Así que es importante que lo hagan para que de esta manera yo se las pueda otorgar y ustedes entreguen su actividad y puedan subir su calificación. De igual manera, recuerden, cada vez que les incluyo una calificación, no se va sola, siempre lleva la llamada retroalimentación con aspectos a mejorar e incluso algunos recursos que les sugiero que les pueden ser de gran utilidad para mejorar su actividad. Importante, cuando han obtenido una calificación mayor a 60, que sea probatoria, por ejemplo, 85, ya no deben enviar su actividad nuevamente. Las sugerencias que se hacen son para que las apliquen en futuras actividades y durante su proyecto integrador, que es en donde van a reunir toda la información. Pero realmente no se trata de que, por ejemplo, si tienen faltas ortográficas, las cambien luego y me las envíen. Porque recuerden que también hay otras actividades ahí que voy a estar evaluando y que el que ustedes las envíen también anexa más a que se demore un tanto más. De ahí que es importante a que revisen antes de enviarla. Pero si hay algún error, si no se pudo enviar a tiempo, la pueden volver a enviar. Entonces, así quedamos. Recuerden, la rúbrica es de suma importancia de revisar porque ahí pueden ver por qué están en nivel aceptable, por qué están en aprendiz, capacitado, experto o requiere apoyo. Y recuerden, son varios los criterios de desempeño que se evalúan. El cognitivo, el actitudinal, el comunicativo y por último el pensamiento crítico para que al final obtengan un puntaje a través de estas calificaciones de estas dos actividades integradoras que para ustedes van a ser de muchísimo aprendizaje, ¿de acuerdo? Entonces, me despido de ustedes ya que me están viendo desde la grabación a partir del foro de novedades. Recuerden, voy a estar por ahí solucionando sus dudas, así que comuníquense conmigo para que pueda solucionarlas a la mayor brevedad posible. Recordatorios últimos de este espacio abierto. Recuerden que la asesora virtual, es decir, yo tengo hasta 72 horas durante esta tercera semana para evaluar sus actividades integradoras. Lo mismo ocurrió con la actividad integradora 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 y 4, que son de la primera y segunda semana. ¿Esto qué significa? Son días hábiles. Si ustedes la enviaron el domingo, comiencen a contar a partir del lunes.
yo las evalúo a la mayor brevedad posible, pero en ese sentido sí les recuerdo que estas 72 horas se aplican. Y para contestar sus mensajes tengo 24. Entonces, sea por correo o sea por mensajería, por ahí les voy a estar respondiendo. Si tienen algún problema con sobre todo la parte del soporte, igual me envían correo porque sí hubo algunas personas que no podían visualizar lo que son las encuestas para contestar. Y estas son importantes que las contesten, la de evaluar tu asesor y evaluar al módulo, porque si ustedes no las contestan no van a poder visualizar lo que es la cuarta semana de este módulo 2 y si no la visualizan no pueden avanzar con sus actividades. Así que les sugiero la contesten a la brevedad posible, porque una vez que se vaya a cerrar, yo ya no la voy a poder abrir. Entonces, lo único que puedo habilitarles son las actividades integradoras, eso sí, pero ustedes tienen que cuidar sus tiempos para que puedan contestar las encuestas de evaluación a tu asesora virtual y por otro lado, la evaluación a lo que es el módulo 2. Entonces, sin más por el momento, es un gusto poder interactuar con ustedes a la distancia y un poco a desatiempo porque ustedes la están viendo después, pero que por ahí nos estaremos comunicando y nos vemos mañana en la siguiente sesión de estos espacios abiertos de este módulo número 2. Que tengan una excelente tarde y nos vemos pronto.